Bueno, vamos a hablar ahora de una cuestión muy interesante, como es la violencia política. La violencia política. Hoy vivimos en épocas, en momentos donde la violencia se ha trasladado a los barrios y la violencia tiene que ver con esta gran empresa que es la narcoviolencia o el narcotráfico. Es violencia al fin, pero es otra violencia, ¿no? Ya no se combate con las armas por ideas, digamos, ¿no? Que fue lo que marcó principalmente el siglo XX y ni que hablar el siglo XIX de esta joven argentina. Ha salido recientemente un libro que se denomina Violencia Política en el siglo XX y tiene que ver con las actas del tercer coloquio internacional sobre violencia política en el siglo XX y las cuartas jornadas de trabajo de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política. Está coordinado, es una compilación, y está coordinado por María Elena Escoco, María Alicia Di Vicenzo y Emanuel Kahn. Reúne de alguna manera artículos que hablan de todo lo que pasó en el siglo XX en materia de violencia política, que hay varios hechos para analizar. Estamos en contacto con María Elena Escoco, que es historiadora, rosarina, investigadora también. ¿Cómo estás, María Elena? Buenos días. Hola, Antonio, buen día. Muy bien. Muy bien, gracias por atendernos. Te vemos nítida allí, te vemos para aquellos que nos están sintonizando por nuestras variables multimediales. A ver, ¿de qué se trata violencia política en el siglo XX y por qué la idea de sacar un libro de estos temas que hoy ya parecerían ciencia ficción, digamos, ¿no? Porque hoy nadie habla de violencia política en la actualidad. No, bueno, en realidad no se habla quizás en la sociedad civil o en las, qué sé yo, tal vez en las escuelas, pero en las universidades y sobre todo en las universidades de historia, de ciencias sociales, es un tema muy debatido. De hecho, este libro lo demuestra, que es producto de un congreso que se realizó en la ciudad de Rosario hace exactamente 2 años, porque fue en abril de 2019, cuando todavía nos podíamos encontrar, ¿no? Y un congreso no solo nacional, sino también internacional, organizado con otros centros de estudio de España y Portugal, por eso es el tercero, los anteriores se habían hecho en estos países. Y bueno, y a este congreso asistieron más de 200 investigadores de todos, digamos, de estos países organizadores y también de toda Latinoamérica, precisamente a debatir sobre violencia política. Así que bueno, no podemos decir que no es un tema que no esté en agenda, al menos en la academia. Después es otra discusión, la distancia que hay, ¿no?, entre la sociedad y la academia, que muchas veces estas discusiones no llegan, ¿no? Sin embargo, bueno, yo recordaba cuando estaba preparando algunos de estos apuntes, ¿no?, que hace alrededor de 4 años, en 2017 más o menos, recuerdo que hubo todo un verano donde empezamos a debatir sobre violencia política a través de un programa televisivo, me acuerdo en ese momento, Intratables, que se empezó a hablar de, bueno, de lo que se habla como la violencia de los 70, ¿no? Recuerdo que hubo varios programas televisivos y a raíz de eso empezaron a circular diferentes, desde memes hasta, bueno, información, Claro. a veces no muy académica, digamos, respecto a lo que, bueno, ellos denominaban en ese momento la violencia de los 70. Digo, a mí me parece que es un tema que todavía está en agenda. Ahora vamos a ir a eso a continuación, pero primero, ¿dónde se puede conseguir el libro para aquellos que quieran adquirirlo? El libro es totalmente virtual, así que está disponible en la página de la editorial de la Facultad de Humanidades y Artes, que se llama HIA Ediciones, así que quienes lo quieran conseguir, lo quieran leer, está allí. Lamentablemente no en papel, pero bueno, ahora con la virtualidad y la pandemia también viene muy bien poder tenerlo rápidamente online, ¿no? Claro, si tuvieras que de alguna manera sacar alguna conclusión de por qué se dieron situaciones de violencia política en los años del siglo XX en la Argentina, ¿qué podrías decir? A ver, ¿por qué la gente o alguna gente decidió tomar las armas para ir a luchar por un ideal, equivocado o no, pero tomar las armas al fin y elegir la violencia como modo de expresar sus ideas, si uno quiere? Sí, lo primero que hay que decir es que violencia política no necesariamente remite directamente a las organizaciones armadas de la sociedad civil. ¿Sí? Por el contrario, cuando hablamos de violencia política, al menos en la academia,
generalmente lo relacionamos mucho más con la represión estatal y paraestatal, ¿no? Que es aquella que toma, digamos, se ejerce a través del Estado, ¿no? Lo otro que hay que decir es que, bueno, que toda sociedad y que todo Estado tiene un cierto grado de violencia y que también es frecuente que parte de esa violencia esté relacionada con la política, ¿no? Lo que estudiamos en particular, que tiene que ver con finales de los años 60 y los años 70 en Argentina, porque también hay que decir que cada país diagrama ese periodo de violencia política en diferentes coyunturas, ¿no? En Argentina se centra sobre todo en los finales de los años 60 y toda la década del 70, y tiene que ver con, si se quiere, podemos decir, un cierto grado de exceso de esa práctica que es la violencia, que es habitual, ¿no? Que generalmente sucede en la sociedad civil y en el Estado, y en esos momentos hubo una condensación de diferentes hechos que hicieron que se pudiera analizar hoy en día como un exceso. Esos hechos también dependen de la interpretación de cada una, pero generalmente están asociados a un comienzo con el golpe de Estado a Perón en 1955, ¿no? Donde se empiezan a agudizar y acelerar ciertos procesos represivos que ya existían, por eso también muchos dicen que hubo dos golpes anteriores a ese, ¿no? Dos golpes militares que, bueno, que pusieron un límite al orden constitucional y democrático, ¿no? Sin embargo, en ese momento se empezaron a concentrar y agudizar ciertos mecanismos represivos que llegan a su punto máximo a finales de los años 60, ¿no? Por un lado, esa represión del Estado, y por otro lado, las respuestas de la sociedad civil, que son de diferente manera, digo, no solamente las organizaciones armadas, sino también y sobre todo la movilización y la conflictividad social que se dio en mayor medida en los trabajadores, ¿no? Que ¿Cuánto influye en esto, si es que influye la Revolución Cubana, ese quiebre que se da en 1959? Porque, a ver, antes de eso el peronismo había tenido intentos, ¿cómo podemos decir?, de protoguerrilleros, uturuncos, etcétera, pero eran una cosa más amateur, si uno quiere, ¿no? Era como para ver que vuelva el peronismo, que vuelva Perón, bueno, los levantamientos de José León Suárez con el general Valle y compañía, estaba siempre esa idea, ¿no?, de la insurrección, si uno quiere, pero ya no como una cosa más organizada en pos de la toma del poder para la consecución de tal fin, en este caso, bueno, la revolución proletaria, etcétera. ¿Cuánto influye la Revolución Cubana? Muchísimo, por supuesto. En primer lugar, digamos, el paradigma de revolución, por lo menos socialista, y de los trabajadores es la Revolución Rusa, ¿no? En 1917, que aquí en Argentina también tuvo un fuerte impacto, y eso se vio de alguna manera en la represión del golpe de Estado de los años 30, ¿no? Sin embargo, Rusia queda muy lejos. Y lo que vino a hacer la Revolución Cubana es precisamente demostrar que era posible. Y que era posible en un país, si se quiere, o entre comillas, subdesarrollado, del tercer mundo y de América Latina. Eso fue un movimiento que generó en muchos y muchas militantes de la época la sensación de posibilidad, insisto con esta palabra, porque hoy en día, y también con el diario del lunes, pensamos que eso era bastante, digamos, irrealizable, y sin embargo, lo que hizo precisamente la Revolución Cubana es demostrar que se podía. Sí, perdón. Sí, no, digo, básicamente hoy suena como delirante todo lo que tiene que ver con la historia de aquellos años. Ahora, también las organizaciones de derecha, o no sé cómo se las puede llamar, también decidieron armarse. Tacuara, que fue la primera guerrilla urbana de la Argentina, fue de derecha y era conservadora, tenía que ver incluso con grupos eclesiásticos, muy antisemita, por cierto, de la Alianza Libertadora Nacionalista, que si bien venía de antes lo mismo. Luego más adelante va a aparecer el CDO, el Comando de Organización, digamos, o sea, estaba ahí a flor de piel. Cualquiera podía agarrar un fierro, hablando mal y pronto, y ir a combatir. ¿Cómo lo ves vos? Sí, exactamente. Sí, por eso también siempre decimos que esta violencia insurreccional, si se quiere, que es la que diferenciamos de la violencia del Estado, no es necesariamente una violencia a la izquierda, a pesar de que siempre se la asocia a, ¿no? Como vos decís, hubo un montón de grupos de derecha, autorreconocidos de derecha,
que de alguna manera se presentaban como en oposición o respondiendo a esa violencia de izquierda, ¿no? Sin embargo, también decimos que eso es una lectura de la historia a veces errónea, porque no necesariamente surgieron en respuesta a, sino que ya se habían constituido como grupos de derecha, como grupos de choque, que, bueno, estaban armados, tenían preparación militar, para decirlo de alguna manera, y que en todo caso salieron a realizar diferentes acciones, a veces en respuesta de algunas de la izquierda y a veces no, a veces iniciando esa violencia, ¿no? Porque también hay una lectura muy relacionada a lo que se conoció como la teoría de los dos demonios en los años 80, a partir de los decretos de Alfonsín de enjuiciar, por un lado, a los jefes de las organizaciones armadas desde el año 73 hasta el 83, y por otro lado, a las juntas militares, en lo que finalmente se conoció como el juicio a las juntas, a partir del 76. ¿Por qué digo esto? Porque al poner el enjuiciamiento de los jefes guerrilleros desde el 73, se los presentó como los responsables, los iniciadores de la violencia, mientras que por la violencia del Estado solo se juzgó a partir del 76, quedando afuera de ello todo lo que fue el último gobierno peronista y las acciones paraestatales, sobre todo de grupos paraestatales, que se realizaron en ese momento, también hay que decirlo, muy violentas, ¿no? Claro. Ahora, las organizaciones de izquierda, de todos, de izquierda, de derecha, casi todos tenían un periódico en aquella época, más grande, más chico, con menos recursos, con más recursos, pero casi todos tenían un periódico. Bueno, cuando uno lee esos periódicos que en buena parte están en ruinas digitales, una página que ha dispuesto la UBA, ¿no?, desde hace un tiempo, donde están escaneados todos los periódicos, uno puede ver los mensajes, ¿cómo podemos decir?, hasta muy violentos y sanguinarios de diferentes organizaciones, la revista Militancia, la revista del ERP, o inclusive el caudillo de la tercera posición, relacionado, por ejemplo, al CDO, lo que se podría considerar AAA, hablaban directamente de matar, de asesinar a tal o cual. ¿Cuánto de responsabilidad hay, digamos, independientemente de lo actuado por el poder de entonces, el poder constituido, que en muchos casos tenía que ver con gobiernos no constitucionales, porque del 55 en adelante hubo, interregnos constitucionales, pero donde el peronismo estaba proscrito, una situación bastante particular. Ahora, ¿cuánto de responsabilidad o culpa, viéndolo de esta manera, tienen las organizaciones que decidieron llevar adelante esta modalidad que después derivó en más violencia, ¿no? Porque se va incrementando la violencia, no sé si coincide conmigo, hasta llegar a un clima de ebullición social muy importante, que termina con el golpe de 1976, 24 de marzo de 1976, donde buena parte de la Argentina apoyó el golpe, digamos. No sé si por estar de acuerdo con los militares, pero quería orden y quería que cese esa situación de conflicto constante en el país. Sí, en realidad, coincido digamos, la reflexión acerca de que claramente el punto máximo de violencia va a llegar con la última dictadura militar, ¿no?, en 1976. Y en eso, digamos, hay muchas responsabilidades. Si de lo que hablamos es de responsabilidades, hay muchas. Y yo creo que hay una lectura de responsabilizar, insisto con esto, a la izquierda o a las organizaciones armadas de izquierda, que lo que hace en realidad es ocultar las otras responsabilidades, ¿no? En primer lugar, porque a mi modo de ver, lo que vino a hacer la dictadura es a instaurar un modelo económico con el cual no se hubiera podido instaurar sin la violencia, ¿no? Precisamente porque había un movimiento de trabajadores muy importantes, y de hecho hubo muchos y muchas trabajadoras y trabajadores que resistieron a esa dictadura aún en esas condiciones, ¿no? Y que resistieron a esas políticas económicas que lamentablemente finalmente se terminaron implantando, pero que no se pudieran haber hecho sin esa violencia del Estado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, esta idea de, culpabilizar, insisto, responsabilizar a la izquierda por sus acciones violentas también, ¿no? Que sin embargo no eran, creo yo, como estaban planteadas en términos quizás hoy en día históricos, ¿no? Las violencias de las organizaciones armadas en Argentina
siempre fue una violencia selectiva que tiene que ver con que estaba dirigida a determinadas personas relacionadas con el Estado y con las fuerzas represivas, ¿no? Con las fuerzas militares y policiales. Sí, Nunca sí. fue un ataque generalizado a la población civil como se puede pensar para otros contextos históricos, para otros países, y como se puede pensar para la violencia del Estado, que sí lo fue, ¿no? Sí, Claro. ¿me decías? No, no, lamentablemente se nos acaba el tiempo, seguramente te vamos Sí. a convocar para otra oportunidad, pero quería pedirte una reflexión final y volver al comienzo, ¿no? Como todo, toda la vida vuelve al comienzo. Yo empezaba la introducción de la nota diciendo que hoy hay violencia, pero se ha trasladado a los barrios y tiene que ver con el narcotráfico. De alguna manera que se haya dejado de combatir con violencia, pregonando ciertas ideas políticas, ha hecho que se pierda el fervor o el amor por la política o el amor por la causa, por determinada causa, que hoy ya dé todo lo mismo y que los encargados hoy de llevar adelante la violencia sean los narcos en los barrios. En realidad lo que hizo la gran derrota, porque hay que decirlo de esta forma, de las organizaciones, no de las organizaciones armadas, ¿ah? De las organizaciones insurreccionales, del movimiento obrero y de toda esa conflictividad social de los 70, de los 60-70, es dejar un espacio vacío de, bueno, de encuentro, de solidaridad, de pertenencia, ¿no? Que ha sido ocupado en diferentes maneras. En un momento, por ejemplo, en la década del 90 fue el crecimiento del fútbol y las y las barra bravas de hinchas, ¿no? Que dan un espacio de pertenencia y que de alguna manera también ejercen cierto grado de violencia, ¿no? Ujú. Y Sí, sí. ahora, en este contexto, en Rosario en particular, ¿no? Pero lo podemos comparar con el caso colombiano, con el caso mexicano, sin decir que Rosario es Colombia, ¿no? Que no se malinterprete. Pero esos grupos que vos denominás narco, ¿no? Que tienen que ver con el narcomenudeo, en Rosario sobre todo, también generan un espacio de pertenencia y de contención para muchos pibes y pibas que no tienen otra posibilidad. Claro. Siempre hablamos del trabajo cuando hablamos de esto, ¿no? Y decimos, bueno, no tienen la posibilidad de tener un trabajo digno y demás. Pero no es solo trabajo, es también, como decía, y reitero, un espacio de pertenencia, un lugar donde ser alguien. El hecho de ir armado, hay estudios, hay un estudio muy interesante que hace una investigadora de Rosario, Eugenia Cosi, que dice precisamente esto. El hecho de portar un arma, es tener un nombre en el barrio, es ser Sí, alguien, ¿no? te da Entonces, habría... identidad, te da orgullo. Yo Exacto. pensaba en esto que decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta casi biológica, y de alguna manera los soldaditos están haciendo la revolución, su revolución, ¿no? Porque quieren un cambio en sus vidas, muchos no tienen más posibilidad que terminar dedicándose a la droga, y están haciendo su revolución. Ahora, es una revolución muy particular, ¿no? Sí, si entendemos por revolución un cambio acelerado, ¿no? de la realidad, sí. Después, bueno, es necesario o sería necesario para que sea una revolución que tuviera un norte, un objetivo, que quizás lo tiene, ¿no? Hay una carta que yo recomiendo, la pueden conseguir en internet, de un narco, vamos a decirlo así, brasilero, no me va a salir ahora el nombre, preso, que él escribe de la cárcel y dice... no pueden con nosotros porque nosotros no tenemos nada que perder y nosotros no tenemos miedo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí hay una organización. Bueno, todo lo que generó el fenómeno Pablo Escobar y demás. No, Ahora, además tiene mandos perdón, militares. cierro con esto, Sí, sí, sí. habría que investigarlo y pensarlo de otra manera, complejizarlo y no solamente él, bueno, no les importa nada, porque sí, les importa, tienen códigos, tienen reglas, siguen determinados patrones, que podemos no estar de acuerdo, por supuesto que no estamos de acuerdo, pero que es necesario analizar para poder, bueno, complejizar esta realidad que hoy estamos viviendo, ¿no? Sí, incluso organizaciones tienen, digo, grados de milicias o cosas por el estilo. Fernandinho Beiramar, me parece que es al que hacías alusión. Exacto. Muchas gracias, Sí, María Elena, por el contacto. Recomendamos el libro y recordamos dónde se puede conseguir. En H&A Ediciones, por internet. Muchas gracias. Gracias a vos, Antonio. Hasta luego. Adiós.